enfoque de los sábados. Propuestas para construir el país que queremos. Llegarán a ser mucho más condensadas, cocinadas y conciliadas, y podremos dar luces, ¿no?, para lo que se nos viene, Fernando, que es nada menos que... Eso es lo que queremos, Fernando. Vaya que se lo necesitamos. El día de hoy, como el sábado pasado, nuestro enfoque será de 2 horas, es decir, desde las 8 hasta las 10, gracias a los que han aceptado venir a acompañarnos el sábado temprano, y está destinado, como lo ha sugerido mi colega y amigo Fernando Vivas, a formular propuestas para construir el país que queremos. Ya sabemos que tenemos dificultades graves y podríamos pasar las 2 horas naturalmente lamentándonos y lamiéndonos las heridas, pero no se trata de eso, se trata de ver cómo podemos salir de esta mala coyuntura de la mejor manera para todos en nuestro país. Y como lo ha dicho Fernando Vivas, para eso hemos invitado a personalidades de horizontes y de especializaciones diferentes. Comienzo con la dama, que es la señora Jania Pérez de Cuéllar, quien conocimos desempeñándose como ministra de Vivienda y Construcción, y dar la batalla para que una demanda como el agua y el saneamiento puedan generalizarse en las regiones diferentes de nuestro país. Yo no recuerdo sobre todo su batalla por el saneamiento del agua en Juliaca. Antes de eso ella había sido presidenta de Indecopi, en donde se trata naturalmente de discernir conflictos de otro tipo, y todo esto gracias a la formación que tiene en ciencias políticas por una parte y en políticas del desarrollo. Muchas gracias, Jania Pérez de Cuéllar, por estar con nosotros. Junto a ella tenemos al señor José Luis Pérez Guadalupe, que nos ha ayudado en varias oportunidades en función de sus formaciones diferentes y bastante excepcionales, porque él es un teólogo de base, pero es un criminólogo, está en los dos extremos de la realidad, en lo divino y en lo más humano que cabe, como es la criminalidad. Por eso es que se ha desempeñado primero ayudando a los detenidos desde la INPE, a las personas que han caído y que han incurrido en crímenes a veces horrorosos, pero ha sido también ministro del Interior, y actualmente se desempeña para beneficio de sus alumnos y de todos nosotros como profesor en la Universidad del Pacífico, y se ha interesado particularmente en el fenómeno de las conversiones religiosas a iglesias cristianas nuevas. Finalmente, junto a ellos hemos invitado a quien fuera presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, es un industrial él mismo, naturalmente, y cuando ha acabado su función, y para no resignarse a los años pasivos de la jubilación, ha creado el Instituto de Desarrollo Industrial Sostenible, IDIS, y por eso ha publicado recientemente un libro, Perú, País Sostenible. Junto a los 3 invitados aquí en la cabina de RPP, estaremos en contacto a todo lo largo con 2 personalidades que hemos invitado en Trujillo y en Chiclayo. Por una parte, en Chiclayo estará el magíster Jesús Paiva, que es miembro del Colegio de Profesores, mientras que en Trujillo contaremos con un politólogo y consultor independiente, Luis Espejo Morante. Yo quisiera, Fernando, si está de acuerdo, comenzar con un bello texto que nos ha puesto nuestro productor, Abelardo Domínguez, para darnos el espíritu de lo que queremos hacer, y creo que es una cita del discurso del Nobel de Mario Vargas Llosa. Es una gran cita. Adelante, adelante. Bueno, la cita dice: el Perú, como el Aleph de Borges, es en pequeño formato el mundo entero. Qué extraordinario privilegio el de un país que no tiene una identidad, porque las tiene todas. Esa es pues la riqueza multicultural de todas las sangres, que ya lo había dicho José María Arguedas, ¿no?, que ha sido alguien que Vargas Llosa estudió mucho, porque lo quería y porque discrepaba con él, pero ahí están también todos los puntos de vista, y eso es lo que queremos. Asumamos entonces con el optimismo que tenía Mario Vargas Llosa de que no tenemos identidad, pero porque las tenemos todas. Y la pregunta primera se dirige a Jania Pérez de Cuéllar. No la quiero empujar a demasiada filosofía, sino que recuerden los años de acción en el terreno, que lo está haciendo también ahora desde la sociedad civil. ¿Qué nos está pasando, Jania? ¿Cómo caracterizas el clima de polarización al cual esta primera vuelta ha dado? ¿Y cómo podemos salir de la manera más positiva para todos de este empantanamiento? A ver, yo también
tiendo a ser positiva, pero a veces las cifras y la realidad nos cachetean, ¿no? Yo creo que no estamos frente a una crisis política coyuntural o tradicional, sino estamos, diría yo, para regresar a mis raíces de ciencias políticas, en una oclocracia, ¿no? Que es una degeneración estructural de la democracia, ¿no? Y eso evidentemente no se resuelve en una elección, ¿no? Ni menos en un balotaje donde eso polariza aún más a la sociedad. Esta oclocracia no voy a entrar a la definición específica, pero es esta descomposición social. Las instituciones existen, pero no representan el clamor mayoritario, no logran mediar los conflictos, hay una captura de las instituciones por parte de poderes fácticos y una serie de otras características que para mí las cumplimos todas, ¿no? ¿Qué es lo que toca? Según algunos estudiosos de estos temas, lo que toca es, o lo que vendría seguido a esto es lo que llaman el hombre providencial, el Mesías que nos va a rescatar, ¿ya? Y eso se condice con cifras muy aterradoras, ¿no? Esta encuesta que hizo Ipsos y la Fundación IDEA, donde habla que el 66%, casi 2/3 de la población preferiría un gobierno autoritario. Entonces, lo que estamos ahorita es frente a esto. O sea, el próximo presidente, ¿hacia dónde nos va a llevar? ¿Hacia profundizar aún más la crisis? ¿O nos va a llevar a evitar ese gobierno autoritario que está a la vuelta de la esquina y nos va a ayudar a recomponer el sistema democrático erosionado? O sea, esa es mi lectura. Entonces, y creo que hay indicios también en la sociedad que nos permiten encontrar algunas salidas. Uno de ellos es, según esta misma encuesta, el 59% de los peruanos cree que una intermediación desde la sociedad civil, es decir, ONGs, colectivos cristianos, católicos, gremios empresariales, pueden ayudar a armar esta infraestructura cívica, infraestructura social, que nos puede permitir evitar irnos hacia un régimen mucho más autoritario. Entonces, mi planteamiento iría más en esa línea, es decir, el 7 de junio se acaba un periodo, pero en realidad la gobernanza y el gobierno empieza el lunes 8, ¿no? Y hay que ver qué talante tiene estos dos candidatos para poder generar ese diálogo con la sociedad civil, que podría ser un mecanismo para salvarnos de un próximo autócrata o dictador, ¿no? En el orden de lo que ha dicho Jania y en el orden en que Fernando Carballo los ha presentado, la intervención de Jania Pérez de Cuéllar me provoca preguntarte, José Luis Pérez Guadalupe, tú que conoces el bien y el mal por razones de oficio, como teólogo y como científico social. Muchas veces se juntan. Exactamente, yo creo que están juntos, enlazados, sí, peleando y armonizando a la vez, ¿no? Jania mencionó las intermediaciones de la sociedad civil, y la religión tiene mucho que ver en esto, y la religión también está jugando su partido y su primera y su segunda vuelta, ¿no? Tenemos un líder, Rafael López Aliaga, que todavía pelea un espacio en la primera vuelta y tiene pues a la religión y a una unidad de católicos y de evangélicos que son actores muy importantes y que están coincidiendo, pero no necesariamente coinciden. Keiko Fujimori, que es la favorita para la primera vuelta, también hizo su padre en su tiempo, trató de aliar a los evangélicos y llevarlos a la política. Y Roberto Sánchez creo que al menos ha sido acólito de joven, o sea, es una persona católica. ¿Cómo poder hacer que la fe no sirva más bien para polarizar y fanatizar, sino para intermediar positivamente en el diálogo?
Yo le pediría a José Luis que, en vista de que la pregunta tiene su complejidad, se tome su tiempo y nos permita ir a una pausa, luego de la cual contestará José Luis Pérez Guadalupe. Estamos en el programa especial de Enfoque los Sábados, Fernando Carballo y Fernando Vivas, quien les habla, y tenemos a un estupendo panel para el propósito de este ciclo de programas, que es propuestas para construir el país que queremos. Tenemos a Jania Pérez de Cuéllar, ex ministra de Vivienda, ex presidenta del Indecopi. Tenemos a Jesús Salazar Nichi, que ha sido presidente de la Sociedad Nacional de Industrias y tiene un libro, Perú Sostenible, con recetas también para un país que queremos, sostenible con industrialización. Tenemos a José Luis Pérez Guadalupe, un hombre muy versátil, ha sido ministro del Interior, pero es teólogo y científico social. Y tenemos en nuestras cabinas de Chiclayo y de Trujillo al educador Jesús Paiva, que es miembro del Colegio de Profesores. A él lo tenemos en la cabina de RPP en Chiclayo. Los podemos ver, para quienes nos siguen en televisión, los podemos ver en la pantalla. Y tenemos en nuestra cabina de RPP en Trujillo a Luis Espejo Morante, que es un politólogo, un consultor que ha trabajado en Sede Paz Norte, que es una ONG que se dedica a promover el desarrollo en su región. Fernando, tenemos entonces un estupendo panel. Un saludo a nuestros dos amigos que están en la costa norte y que van a participar en este debate y que se aprestan para escuchar a la respuesta que José Luis Pérez Guadalupe debía aportar a Fernando Vivas después de las tesis formuladas por Jania Pérez de Cuéllar sobre el problema general de la degradación de nuestras instituciones que habrían causado que cesemos de ser una democracia para convertirnos en una oclocracia, que es un neologismo, es cierto, pero de largo uso en el mundo griego. Es el gobierno de la muchedumbre, de la turba, del que más grita, ¿no? José Luis hemos visto ayer o antes de ayer una muestra de eso. Lamentablemente. Ante el domicilio del presidente del jurado de elecciones. Una práctica oclocrática. Roberto Burneo, esa es una práctica oclocrática, sin duda. Le habíamos preguntado a José Luis Pérez Guadalupe cómo Jania Pérez de Cuéllar mencionó, ¿no?, a la fe, a la religión como parte de las intermediaciones de la sociedad civil. ¿Cómo podemos hacer para que la fe y la religión no sirvan para el fanatismo de la polarización, sino más bien para llegar a acuerdos y para promover el diálogo, para promover una armonía cristiana, ya que es la gran mayoría del país es cristiano? Muchas gracias, Fernando. Un honor estar acá en esta mesa. Jania, Jesús. Coincido plenamente con Jania y su alocución un poco fuerte de la oclocracia, que es en su acepción más escatológica del término, porque es mucho más fuerte que el gobierno de los peores. Pero, a ver, tú mencionabas, Fernando, a Vargas Llosa citando a Cortázar, el Aleph, y mi Aleph personal hace 40 años es el penal del Lurigancho. Y a través del penal del Lurigancho yo veo la sociedad. Y sigo yendo al Lurigancho, o sea, sigo yendo. Entonces, veo un poco a través de los presos, la delincuencia, los fenómenos sociales, cómo ha ido cambiando. La pequeña gran diferencia es que en las cárceles peruanas, por más que nadie lo crea, se ha logrado la pacificación, todo funciona dentro de sus marcos y sus normas, mientras que afuera hay más violencia y más delincuencia. Y un abogado que está interno, abogado con, en fin, muchos años de experiencia, lo que a él más le chocaba al llegar al Lurigancho decía, mira, en la calle hay códigos, hay normas, hay policías, hay jueces, hay todo un sistema, ¿ok? Pero la ley no se cumple. Aquí en Lurigancho no hay nada escrito. Y todo el mundo sabe las normas y todos las cumplen. Y creo que ese es el gran reto, más allá de lo que decía Jania con mucha razón. Es decir, no es el tema de las elecciones, es el tema del trasfondo que tenemos y que nos ha llevado a lo que estamos ahora. Todo el mundo se queja del presidente, ahora todo el mundo lo desconoce, pero y el anterior lo eligió el Congreso. O sea, no hay paternidad responsable. Ningún congresista quiere asumir lo que tenemos ahora. ¿Cómo entra la religión ahí? Y sigo con mi Aleph. Inclusive en momentos muy álgidos como hace 3 años, después de la pandemia, o 4, cuando viene toda la delincuencia extranjera, porque también con la migración venezolana también migra, hay una migración
delictiva, en Lurigancho de la noche a la mañana habían 1.000 presos venezolanos. Y se hizo muy conflictivo el tema, y en todos los penales donde había internos venezolanos. ¿Okay? Y eso lo tengo en un artículo con la Universidad Católica, se llama Los chamos en Cana. Y ahí la iglesia, a través de la capellanía, que era tu pregunta, ¿cómo puede hacer?, logró justamente una mesa de diálogo y pacificación. Y se conversó con los actores, que era muy difícil, con los líderes de la delincuencia venezolana, con otra cultura delictiva, otra cultura carcelaria, y se pudo dialogar muy bien. Por otro lado, los coordinadores, delegados de los 20 pabellones, y ahora estos venezolanos ya están dentro del Lurigancho, aunque no lo crean, integrados en la vida de un penal. Miren, estoy poniendo el caso más extremo, más absurdo, el que nadie citaría, ¿okay? Pero hasta en instituciones y con culturas delictivas y culturas carcelarias tan opuestas, se puede lograr una convivencia relativamente pacífica. Yo creo que el reto de los peruanos es eso. La religión últimamente más bien ha jugado un papel contrario, y ustedes bien saben que en los últimos años hemos publicado con la Fundación Adenauer y el Instituto de Estudio Social Cristiano 5 libros sobre religión y política. Y ahí teníamos desde Bolsonaro, ¿okay?, hasta el fenómeno que tenemos desde la última elección con López Aliaga. Entonces el factor religioso, inicialmente como una actividad confesional partidaria, comenzó con los evangélicos, o sea, de manera partidaria, no es que recién entraron en la política. ¿Okay? 2018, con AMLO en México, con Alvarado en Costa Rica, y finalmente cuando gana Bolsonaro, con el apoyo mayoritario, no total, ¿okay?, de los pentecostales y neopentecostales en Brasil. Ahí sí fue el campanazo, y eso ha seguido. Pero ya no el clivaje, que ahora creo que la palabra, creo que tenemos que usar bastante esa teoría en los años 60, el clivaje ya no es católicos y evangélicos. La nueva división es católicos y evangélicos conservadores versus el resto. Y ahí es donde se junta justamente lo que tú mencionabas de López Aliaga. O sea, 10 años atrás era impensable que un miembro confeso del Opus Dei, de Silicio y Comunión Diaria, se uniera con miembros, no digo pastores, miembros de iglesias evangélicas. Ahora, ojo, estos evangélicos que están ahí, Muñante, que es del MMM, Movimiento Misionero Mundial, la autodenominada pastora, porque he visto que no estudió nada, y los pastores protestantes y evangélicos estudian teología. Y esta señora, entonces digo, autodenominada pastora, son de iglesias que han nacido ayer y antes de ayer, ojo. La pastora Milagro Jáuregui. Jáuregui, perdón, sí. Mencionas. Ok, Milagro Jáuregui no estudió nada. O sea, no sigue una tradición protestante, no sigue una tradición evangélica en el Perú, como bautista, presbiteriano. No. Entonces se han unido este lado conservador, ¿entiendes?, del cristianismo con muchos católicos, y ese es el nuevo clivaje. Cristianos, conservadores, una línea, ¿ok? Y los otros, llamémosle si se quiere, más bien más progresistas. Y aquí creo que más bien la religión ha venido a ahondar nuestras divisiones. O sea, en vez de darnos una posibilidad de diálogo, ahora el sodalicio no ha muerto, canónicamente ha muerto, pero sigue vivo, ¿no es cierto? Y criticando, o sea, el actual cardenal, según ellos, lógicamente, es de izquierda, y el Papa Francisco era comunista, entonces no hay que hacerle caso. Miren con esos clichés que comenzamos a etiquetar a la gente, y lo que está provocando, lamentablemente, la religión en este momento, ya digo, cristiana, pero evangélica y católica, conservadora, es, en mi opinión, ayudar, colaborar a la polarización en vez de un diálogo. Yo creo que más bien tendría que ser un rol distinto, un rol social que siempre lo ha jugado la Iglesia Católica y el cristianismo, más bien de unidad. Pero bueno, la propuesta concreta la quiero plantear después, que es a través de la Universidad del Pacífico, que ya hemos hecho una propuesta integradora en 15 puntos para el próximo gobierno. Gane quien gane, que creo que es lo que también decía Sania, es decir, no se trata de qué partidos, estamos que pensar en el país y todos colaborar en el nuevo gobierno. Tomamos nota entonces que quedan 15 puntos, algunos de los cuales nos los mencionará usted en el próximo segmento de este Enfoque los Sábados. Y antes de que tome la palabra el ingeniero Salazar Nichi, vamos a escuchar a nuestros amigos de Chiclayo y de Trujillo respectivamente. Y lo que queremos preguntarles, ahora que nos han escuchado durante media hora, ¿cómo están percibiendo desde las regiones de nuestro país
la crisis postelectoral que concierne sobre todo, si no exclusivamente, a Lima, porque colegios que no han podido funcionar, retrasos sistemáticos, malestares, violencias, agitaciones, demandas de fraude, etcétera, se registran solo en la capital. Y es la paradoja de un país que desde la capital ha mirado por encima del hombro a las regiones, que hay ahora que el desorden, que las irregularidades se han cometido en Lima y no en el resto del país. Yo quisiera que nuestros amigos de Trujillo y de los Chiclayo nos contesten a esa pregunta antes de darle la palabra al ingeniero Salazar Nishi. Vamos primero, por lo pronto, a la pausa. Son las 8:38, estamos en Enfoque de los Sábados, una versión acomodada a la realidad electoral y postelectoral que estamos viviendo, y después de haber escuchado a dos personalidades que están en la cabina con nosotros, la señora Jania Pérez de Cuellar y José Luis Pérez Guadalupe respectivamente, queremos escuchar la opinión de quienes están con nosotros en Trujillo y en Chiclayo respectivamente, sobre todo para hacer frente a esta paradoja de que el desorden, de que la irregularidad y que las cosas mal hechas, pésimamente hechas, se han producido sobre todo en Lima y no como uno hubiera podido temer en sitios muy apartados, en donde hay que transportar material electoral a través de peques y llegar a lugares donde no cuentan con recursos de informática y de electricidad. ¿Qué nos dice sobre el tema nuestro amigo que está en Trujillo, Luis Espejo Morante, que es un constructor independiente? Lo escuchamos, señor Espejo Morante. Muy buenos días con todos, muy buenos días, Fernando y Fernando. Es un gusto saludarlos y quería partir por lo que señalaba la exministra Jania, y me parece sumamente interesante entender que no estamos ante cualquier crisis, sino una crisis que pone en riesgo la propia construcción de la sociedad peruana. Y me parece oportuno, muy oportuno, esta convocatoria de construir colectivamente propuestas para construir el país que queremos. Y creo que este país que queremos debe ser visto como una tarea, como una acción colectiva, donde todo ciudadano pensante debe hacerlo desde el considerarse ciudadano en primera persona, en segunda persona y en tercera persona. Es decir, asumir el proyecto de la construcción del país como una acción trascendente de largo plazo y de mediano plazo. En ese sentido, quienes resulten o quien resulte ganador o ganadora del actual proceso electoral, más allá de las irregularidades, apuntemos hacia el mismo objetivo, que es justamente, por un lado, reducir los indicadores que ocasionan el distanciamiento de la sociedad civil y el Estado, por un lado, y por otro lado, darle mayores espacios de participación previa, sembrado de conciencias ciudadanas a las distintas organizaciones que existen en el Perú. En el sur, en el centro y en el norte existen formas organizadas distintas, pero que tienen el mismo objetivo. Creo que por ahí hay una primera reacción importante que asumir. Luego, me parece interesante el hecho de ir construyendo redes de comunicación más allá del proceso de limeñización, sino que realmente empiece la descentralización, que esta sea una oportunidad para descentralizar el país, para salvar el país, ¿no? Como diría don José María Arguedas, tenemos que sumar esfuerzos comunales, costeños, ¿no? Tenemos que hacer que el zorro de arriba baje hacia abajo y ambos se hermanen y piensen que la salida, la viabilidad del país no está en un actor, sino en la suma de actores que van a luchar contra esta especie de anomia que está oculta en todas las acciones que se van realizando a través de esta criminalidad organizada que surgió como una criminalidad
casi muy periódica, pero que hoy está ya enraizada en la sociedad. En Trujillo podemos ver que existe con mayor profundidad esta especie de sociedad del miedo. Creo que tenemos que reducir esos indicadores que provocan, por un lado, el temor, pero que también hay una fuerte resistencia que aún no se visibiliza. Hay que visibilizar las distintas formas que señalaba, formas de organización que hay en el campo, en la parte andina, a través de rondas, a través en la costa, a través de voluntariados, a través de redes de universitarios. Es decir, aquí hay trabajo y compromiso para salvar el país desde distintos ángulos y de las distintas formas de organización existentes en el país. Señor Pensar Espejo, el país sí, como un ciudadano colectivo que necesita nuestro compromiso, que necesita ver la política de otra manera, ver la política como una acción trascendente que se construye en la vida cotidiana, que se construye en el pequeño, entre comillas, pequeño compromiso y en las formas distintas de organización, desde aquellas organizaciones sociales de base hasta los colegios profesionales y todas las formas de existencia organizativa. Tomamos nota entonces ese concepto suyo de resistencia que no se visibiliza todavía, y yo quisiera que nos diga una palabra sobre eso después, a propósito de la criminalidad urbana en Trujillo y también en Patás, porque las dos quedan en la misma región de nuestro país. Nos dirá una palabra sobre esa resistencia que se forma, que como usted lo ha dicho, hasta el momento no la vemos mucho, pero por el momento nos vamos a ir un poco más al norte hasta Chiclayo y conversar con el profesor Jesús Paiva, que se halla ahí, que nos dé su opinión en esta primera ronda de intervenciones en espera naturalmente de la del ingeniero Salazar Nishi. Lo escuchamos, señor Paiva. Muy buenos días, mi cordial y afectuoso saludo desde la ciudad de la amistad para los conductores, Fernando Carvalho, y al distinguido y selecto equipo de profesionales que nos acompañan también en este sábado, que por coincidencia el destino ha querido reunirnos un 2 de mayo, que para los peruanos no es una fecha que debe pasar por alto. Debemos recordar por la historia misma de nuestro país que allá por 1866 el Perú libró una de las más importantes guerras conocidas como el combate del 2 de mayo y que una de las figuras emblemáticas gira en torno de don José Gálvez Egusquiza, que por entonces se desempeñaba como ministro de guerra y que además su liderazgo viene desde el ejercicio de su labor como civil, aparte de abogado y educador, que es un poco lo que yo desarrollo poco más de 2 décadas en la docencia, y mis propuestas vendrán en todo caso desde esa línea. Fernando, mencionabas, ¿sí? Sí, adelante, por favor. Gracias. Mencionabas cómo percibimos desde las regiones esta coyuntura que nos ha dejado la primera vuelta electoral. Voy a ser muy honesto al señalar que no deja de sorprenderlos la ineficacia, la inoperancia, muchas veces en el ejercicio de la función pública por parte de funcionarios. No olvidemos, por un lado, que la respuesta del titular de la OMPE por entonces, el señor Corbeto, fue tardía. Fue sino cuando ya se empezó a dar señales y alertas de irregularidades, como bien se han venido manifestando, la respuesta fue tardía. Entonces, ahí hay un aspecto medular que tiene que ver con el ejercicio de las responsabilidades como funcionarios del Estado. Y este primer comentario me permite también añadir que la crisis política en el fondo representa una crisis social que está asociada a los valores. Y quiero, por favor, aquí citar hace un par de meses, la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Católica ha publicado Perú en la encuesta mundial de valores, un interesante estudio que nos da referencia de aspectos que como sociedad deberíamos empezar a mirar
y a reflexionar. Por un lado, en este estudio se señala que en la esfera personal, la familia y el trabajo continúan siendo pilares centrales de la vida cotidiana. Creo que estos pueden ser puntos de referencia para continuar esta conversación, pero que también nos permita como sociedad aprovechar para construir consensos y aprender a dialogar. Pero por otro lado, y algo que me llama poderosamente la atención, no poderosamente, pero sí me genera preocupación, es que en el plano social el país muestra altos niveles de desconfianza interpersonal. En otras palabras, creer que hay que tener cuidado con los demás. O sea, no estamos generando confianza, y eso no solo se expresa en estos espacios de la vida política como ocurre ahora en la coyuntura, sino también es transversal. Es decir, no tenemos la capacidad para poder dialogar, entendernos, afrontar crisis y conflictos. Entonces, me parece que hay algo que también quisiera mencionar para cerrar esta parte de mi participación, a propósito de lo que mencionaba el doctor José Luis Pérez Guadalupe, que en este mismo estudio, Perú Encuesta Mundial de Valores, un estudio longitudinal, aproximadamente 30 años se han venido haciendo estos estudios, hay un dato que me llamó la atención, y es que disminuye el peso de la fe religiosa en la crianza. Es decir, pasó del 52% en 1996 al 29% en el 2025. Me parece entonces que son datos muy relevantes que anidan y contribuyen con esta interesante conversación que esperamos continuar construyendo nuevas propuestas para el país que queremos. Bueno, muchas gracias, profesor Paiva, desde Chiclayo. Gracias por habernos recordado también la fecha que estamos viviendo hoy, que significó el sacrificio en la Torre de la Merced, es decir, en el campo de batalla del que era ministro de Guerra de la época, el señor Gálvez Egusquiza. Muchas gracias por ese recuerdo que parece que lo inspira y que nos promete en sus intervenciones anunciadas más adelante. Nos vamos a la pausa. Sí, y escuchamos nos vamos a una pausa al y ingeniero después Salazar Nishi, al ingeniero Salazar Nishi, que nos tiene mucho que decir porque es autor de un libro, Perú Sostenible. ¿Cómo nos sostenemos? No solo cómo dialogamos, sino cómo nos sostenemos. Hemos escuchado ya a 4 de nuestros 5 invitados a este programa especial de Enfoque de los Sábados, dirigidos a formular propuestas para construir el país que queremos. Hemos escuchado a Jania Pérez de Cuéllar, ex ministra de Vivienda y Construcción. Hemos escuchado también al señor José Luis Pérez Guadalupe, teólogo, criminólogo y exministro del Interior, profesor de la Universidad del Pacífico ahora. Y hemos escuchado desde Chiclayo al maestro Jesús Paiva y desde Trujillo al politólogo Luis Espejo. La palabra la tiene ahora el señor Salazar Nishi, expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias y autor de un libro reciente sobre el Perú como país sostenible. Lo escuchamos con enorme atención, ingeniero Salazar Nishi. Muchas gracias, Fernando. Y Fernando, muchas gracias primero por la invitación. Un saludo a Jania, a José Luis y a los que nos acompañan también en las cabinas de regiones. A ver, lo que se viene viendo hoy, yo diría que es el colorario de una crisis prolongada y que se profundizó mucho en los últimos 10 años, ¿no? Yo creo que para nadie es una sorpresa que desde el año 16 a la fecha el Perú no ha logrado encontrar una válvula, una salida a todo lo que venimos viviendo. Y más bien, los peruanos nos lamentamos de que cada año se profundice más la crisis. Y ojalá no sea, como Jania dice, que estamos esperando solo al Mesías que venga y nos salve de esta crisis. Yo creo que eso está en manos de todos nosotros. ¿Qué ha pasado en el Perú, Fernando? Yo lo que creo es que los políticos no han aprendido a leer el Perú. Porque el Perú, y bien lo decían desde el inicio, es un país que se caracteriza por sus grandes diferencias. Y lejos de tomarlo como una gran oportunidad, porque lo es, y si los peruanos no entendemos que las diferencias que tenemos entre los peruanos es nuestra fortaleza, y si siempre lo vemos como un problema, vamos a seguir en esa crisis. Y yo diría, los políticos y también la sociedad civil, porque no podemos dejar de tener responsabilidad en esto, no hemos aprendido a leer los diferentes Perús que tenemos.
Y cuando uno se sorprende por la votación del oriente, de la zona sur, de la Sierra Norte, y dice, ¿qué pasa con ese pensamiento? ¿Por qué no entienden el sistema? Yo digo, ¿de qué sistema nos hablan? Cuando yo hablaba con jóvenes en Puno, por ejemplo, les decía, sí, porque este sistema tenemos que defenderlo. Y me decían, ¿cuál sistema? El suyo, porque el mío no es esa. Y tiene toda la razón. Porque usted va a buscar un centro de salud, un buen centro de formación educativa o posibilidades de desarrollo, de crecimiento. ¿Qué encuentra? ¿Qué encontramos en nuestras regiones? Esas brechas, las grandes brechas que existen entre Lima y sus regiones se han venido más bien ahondando a lo largo de las décadas y lejos de ir cerrándolas. Entonces, si no entendemos que tenemos un Perú diverso y en eso debe basarse su fortaleza y lo único que hacemos es profundizar la crisis y las diferencias y brechas económicas y sociales entre regiones de Lima, esto va a continuar. A ver, ¿cómo es posible que tengamos regiones con un desarrollo maravilloso como Ica, con un solo 6% de pobreza, y tienes un Cajamarca que tiene en el subsuelo toda la riqueza del Perú, pero con un 45% de pobreza? Por ejemplo, ¿cómo hablamos de desarrollo en nuestro país y hablamos de qué pasa con la crisis de los políticos cuando tenemos un Puno o un Huancavelica con 95% de informalidad en los negocios? Yo a modo de broma le decía a mi amigo gobernador Leoncio Guayani, oye Leoncio, aquí en Huancavelica los únicos que están en el planeta eres tú y tus consejeros, porque después no hay formalidad en Huancavelica. Entonces, cuando vemos realidades como esas, o cuando conversaba con un emprendedor, Fernando, en Huancavelica, y le decía, ¿por qué no traemos industria acá? Me dice, ingeniero, usted no sabe que en Huancavelica, donde se genera la mayor cantidad de energía hidroeléctrica para el país, no hay una toma de corriente trifásica para enchufar un motor que genera corriente para poder hacer la industria. O sea, ¿cómo no hemos aprendido a leer este Perú que tanto queremos? Entonces yo diría que un poco la salida viene por ahí. Hay que saber interpretar qué nos está pasando y necesitamos sentarnos en una mesa. Yo, por ejemplo, ir adelantando un poco lo que podemos hacer. He visto con sorpresa primero, y quisiera creer con una gran motivación de amor al Perú, que 34 candidatos presidenciales hemos tenido, y yo digo, pues ahí hay ya una gran mesa en la cual podríamos empezar, porque si esos 34 lo que buscaban era llevarnos al desarrollo y generar crecimiento en nuestro país, bueno, son los principales que deberían estar sentados en una mesa decidiendo qué queremos hacer con el país. Y gane quien gane. Ya no se trata de ver si son derechas o izquierdas. Lo que el Perú necesita es desarrollo. Y el desarrollo no tiene ni derechas ni izquierdas. Tiene solo el concepto de generar riqueza económica para que eso se transforme después en riqueza social, no hay otra forma. Y ese desarrollo tiene que ser consensuado. Una primera conclusión que podría lanzar entonces Fernando para ya ir concluyendo. Si el Perú no tiene una ruta de crecimiento y desarrollo, como que no lo tiene, porque si alguien cree que sí, que me lo diga, por favor. Yo vengo ya 4 años o 5 años, y te consta, Fernando, recorriendo el Perú, y tengo la dicha de conversar con los empresarios, con los emprendedores, con las cámaras de comercio e industria de cada una de las regiones. Y todos nos preguntamos, ¿hacia dónde estamos caminando como país? Si no tenemos un norte, no tenemos una orientación y una visión de desarrollo nacional, cualquier cosa que hagamos puede ser buena o mala. Ingeniero, si es que lo he comprendido bien, todo su razonamiento parte de la idea de que los que hacen política lo hacen por amor al Perú. Yo quiero entender que así. Quiere usted. Exacto. Pero ¿qué pasaría si nos pusiéramos en hipótesis de que una buena parte de ellos lo hacen por codicia, por apetito de poder y por búsqueda de impunidad? ¿Qué pasaría? ¿Cómo podemos sentar en la mesa a quienes aspiran al poder para enriquecerse, para proteger a la minería ilegal, para controlar el poder judicial, etcétera? Es muy difícil sentar en una mesa, pero quizá usted tiene una fórmula. Nos la dirá, por favor, después de una pausa que nos permita reposar. Okay. Vamos a la pausa con los titulares de la hora, Fernando. Sí, el resumen de la hora y volvemos con nuestro super panel en Enfoque los Sábados. A las 9:08 estamos conversando con 3 invitados en la cabina de RPP de horizontes diferentes, y había correspondido ahora
que el señor Salazar Nietzsche complemente su intervención poniéndose esta vez en la hipótesis de que hayan políticos que no hacen política por amor al Perú, sino por amor a sí mismos y a sus intereses más mezquinos. De acuerdo, ¿Qué pasa en ese caso? de acuerdo. Yo primero decir que me cuesta, pero debo creer que quien postula al máximo cargo público en nuestro país lo motiva el generar un crecimiento y desarrollo por su país y un amor propio. Quisiera seguir creyendo que así fuera, pero si no fuera así, Fernando, y es como tú dices, que hay intereses particulares, algunas veces hasta delincuenciales que los motivan a postular, pues desenmascarémoslos, ¿no? Yo creo que es el momento de que el Perú conozca quiénes son sus representantes. Y así como decía José Luis, que él conoce al Perú a través del penal del Lurigancho y tiene toda la razón, yo le diría a todos los peruanos, yo aprendí a conocer al Perú a través del Congreso de la República, ¿no? Y cada vez que decimos, no hay un Congreso peor, yo le digo, espérate el siguiente para que veas, ¿no? Entonces, sí es cierto, los que están motivados a participar en política, muchas veces los motiva un tema de autoprotección, ¿no? Y buscarse blindarse ante los posibles delitos y demás temas que puedan tener. Pero nuevamente, Fernando, pensemos en positivo, pensemos en que los que están motivados a participar en política quieren hacer y construir algo por el Perú. Bueno, este es el momento, sentémonos y pongámonos de acuerdo en un punto mínimo, o sea, que no sea solo el fútbol y la gastronomía lo que nos junte. Necesitamos más de 90 minutos, necesitamos más de lo que dura un plato de comida servido en la mesa donde podamos conversar en puntos comunes. Busquemos ese punto común de largo plazo, creo que eso nos podría motivar a estar sentados en una mesa y pensar en el futuro del Perú. Sí, y ahora antes de pasar a Jania Pérez de Cuellar, valgan esas metáforas para cómo uno conocer al Perú teniendo un universo más pequeño donde se juntan todas esas identidades, ¿no? Ese Aleph. No, José Luis Pérez Volúpez hablaba de la cárcel del Lurigancho, ¿no? Jesús Salazar Nietzsche habla del Congreso. Pablo Macera dijo, el Perú es un burdel. Y salió Baldomero Cáceres, psicólogo, psiquiatra, a decirle, no, porque un burdel es muy organizado. Y el Perú le faltaba. Mientras que el Congreso no. Aunque los personajes pueden ser parecidos. El Congreso es menos organizado. Jania Pérez de Cuellar, tú que has trabajado en Indecopi, ¿no? Viendo los derechos de los consumidores, o sea, frente a un mercado que tendría que ser muy organizado, y que has trabajado en el sector vivienda, viendo la gran brecha que tenemos de agua y todo. ¿Qué pasa con el Estado, que se ha vuelto muy pesado y no responde a las preocupaciones básicas de la gente? Tú tuviste una experiencia muy interesante en Puno cuando fuiste, luego de los sucesos terribles, espantosos que costaron la vida en Puno de por lo menos entre 15 y 20 peruanos, fuiste, te cayó de todo, como era comprensible, una ministra del gobierno de Dina Boluarte, pero hubo un intento allí de cómo dialogar y cómo empatar, ¿no?, ese Estado grande que tenemos y que se ha vuelto inoperativo, como lo hemos visto en el caso de la OMPE, con las necesidades y preocupaciones básicas de la gente. Fernando, es una reflexión medular en esta coyuntura. Efectivamente tenemos un estado paquidérmico, ¿no?, que yo creo que de hecho es una de las propuestas que tenemos que hacer como sociedad civil, de reducir su peso, pero en la lógica de ir a una mayor eficiencia, ¿cierto? Pero también importa mucho el tipo de líderes que están a la cabeza de las instituciones, ¿no? Yo soy una convencida, y por eso inicié mi intervención con eso, es que el diálogo es necesario. Yo le llamo inteligencia colaborativa, ¿ya? Hay que ser lo suficientemente, te diría yo, humilde hasta cierto punto, para como político o jefe de un ministerio, de una institución, reconocer que el hecho de que te hayan dado o te hayan designado no te habilita, no te da un mandato legítimo. Y yo pienso que eso pasa lo mismo con nuestros presidentes futuros. Es decir, el hecho de haber ganado una elección no te da por sí mismo un mandato legítimo. Hay que construirlo. Y eso es lo que yo sentí cuando yo entré al ministerio. Es decir, me habían designado, pero
la calle no iba a avalar mi gestión si yo no hacía un esfuerzo particular de escucha. Y lo que yo hice en Juliaca es eso. Yo llegué y lo primero que hice es pedir perdón. No perdón necesariamente por los muertos, fue un perdón un poco más general, y pedí perdón principalmente por mis antecesores ministros, que durante 50 años no se habían preocupado de darles agua y saneamiento a 500.000 personas. Entonces, eso generó un quiebre, pero antes hubo reuniones aquí en Lima muy tensas, no me saludaban, me miraban, y yo les daba la mano y me la sacaban. Entonces fue un proceso de ganar confianza poco a poco. ¿Y cómo la ganamos? Siendo humildes en el sentido de pedir perdón, porque mi perdón era genuino. Yo sí realmente sentía vergüenza por haber dejado olvidada a toda esta gente, ¿no? Y una motivación técnica y genuina también, y muy firme, de cuál era el camino y la solución. Y poco a poco fuimos generando confianza. Mutua. Lo que pasaba y que pasa ahora, lo hablábamos con Fernando antes de iniciar el programa, mucha gente le tiene pánico a Puno. O sea, no quieren ir a Puno. Y tenemos compatriotas que dicen a raíz de esta elección, pucha, de una vez que Bolivia anexe a Puno. Entonces, o sea, con ese tipo de mentalidad no vamos a construir el Perú o la nación que queremos, ¿no? Entonces, una propuesta muy clara, obviamente, tiene que ver con reducir la grasa del Estado. Hay mucha, creo yo, grasa y falta músculo, pero también implica que las personas que se elijan para ser cabezas de instituciones tienen, creo yo, que tener un sentido, una vocación real de servicio. Y eso es difícil de encontrar, justamente por lo que tú decías, ¿no? Muchos entran con apetitos de poder, de ganaron obras públicas en licitaciones, o como me preguntaste tú una vez, Fernando, usted es ministra de Vivienda, eso puede ser una plataforma política, ¿no? No sé si recordarás. Sí. Y yo te contesté que no, porque no es mi aspiración. Entonces, sí creo que hay posibilidades y hay que tratar de, una vez más, de juntar esas fuerzas vivas que sí quieren crear esta nación que todos esperamos. Y las demás se irán decantando. En la medida que estos grupos honestos, y los hay, se junten y formen una masa crítica, yo creo que los otros van a ir decantándose poco a poco y vamos a ir logrando construir este Perú que tanto queremos y que tanto nos duele, como decíamos en la pausa. Muchas gracias, Jaina Pérez Cuellar, sobre todo por ese testimonio de sentarse con gente que te rechazan la mano y con la que, sin embargo, hay que buscar un acuerdo. Y por eso vamos a hablar después de la pausa con nuestros amigos de Chiclayo y de Trujillo respectivamente, para una vez más volver a plantearnos esta pregunta en torno a la brecha que se habría acentuado entre Lima y las regiones. Primero vamos a la pausa, Fernando. Sí, vamos a la pausa, siendo a las 9:17, y volvemos con nuestro estupendo panel en Enfoque los Sábados, el programa especial Propuestas para construir el país que queremos. Tomar contacto con Jesús Paiva, que está en Chiclayo y que es un pedagogo chiclayano. Esta es una región que ha sido capaz de dar al mundo un papa. Yo quisiera saber si, además de ese enorme mérito, nos pueden dar una vía para que seamos capaces de darnos la mano entre todos, aún a los que detestamos o consideramos dignos de todos los insultos. Lo escuchamos, señor Jesús Paiva. Gracias, Fernando. Efectivamente, tenemos este privilegio histórico, sin duda alguna, no solo para Chiclayo, sino para el Perú, de contar al máximo líder de la Iglesia, habiendo recorrido esta importante región, y el saludo que quedó marcado en el corazón del pueblo lambayecano y chiclayano en especial, al recordar a su querida diócesis de la Ciudad de la Amistad. Y a partir de allí creo que evidentemente se puede buscar cómo generar espacios de conversación como el que ustedes desde Radioprogramas del Perú vienen promoviendo con este enfoque de los sábados. Tengo
que compartirles a partir de estos consensos, que tengo mucha confianza en lo que podamos desde la sociedad civil impulsar. Desde el 2017 participo como facilitador, docente, voluntario de una institución llamada Red Internacional de Estudiantes por la Paz, Redes Paz, y a lo largo de esta casi ya década he podido ser testigo del rol fundamental que viene cumpliendo la sociedad civil, que quizás años anteriores no se veía con tanta incidencia. O sea, el voluntariado puede también desde la sociedad civil ser un punto de encuentro para avanzar y construir el país que queremos. Y hablar justamente de algo que nos hace falta tanto en nuestro país: liderazgo. Mencioné en una primera intervención, a propósito del 2 de mayo, este liderazgo ejercido por José Gálvez Egusquiza. Y yo creo que este liderazgo, ahora ya desde la tribuna con la que transito en mi diario quehacer, que tiene que ver con la educación. Y allí hay un conjunto de circunstancias que nos están recordando que es importante abrir espacios de diálogo y conversación. Y es que la escuela peruana, en definitiva, está atravesando también por su crisis, que es el reflejo de la sociedad. El acoso escolar, por un lado, o bullying, representa uno de los puntos más álgidos con los que tenemos que empezar a dialogar. Pero también eso es una escuela que desde las gestiones del Ejecutivo, de alguna u otra manera, ha estado de alguna manera relegada. Por ejemplo, en la primera vuelta electoral se escuchó propuestas de aproximadamente poco más de 30 candidatos, y si bien la temática estuvo en agenda, creo que le faltó profundidad en el abordaje. En ese sentido, me parece que la educación está llamada, por ejemplo, a desarrollar y fortalecer habilidades socioemocionales como la inteligencia, como la empatía, como la comunicación asertiva, que incluye, por ejemplo, el aprender a escuchar. Epícteto decía, el filósofo, que en esta vida tenemos 2 oídos y una sola lengua para escuchar el doble de lo que hablamos. Pero qué difícil es en ocasiones entendernos y abrir espacios de conversación y diálogo constructivo. Muchas gracias, profesor Jesús Paiva, por sus palabras desde Chiclayo y por recordarnos esta cita del filósofo estoico de la antigüedad griega. Tenemos 2 orejas y una sola boca porque hay que hablar menos de lo que uno escucha, que es la base del diálogo. Ahora, efectivamente. Tenemos en Trujillo al politólogo Luis Espejo. Yo quería preguntarle, y haciendo una lectura de los resultados electorales en su región, La Libertad, hay un consenso contra Alianza para el Progreso, que ha sacado el número 10 de la votación. Es el 10º partido más votado, o sea, una derrota completa. Y hay un consenso del pueblo con frivolidad, indiferente ante el problema de la minería ilegal en Patás, un gobierno que ha utilizado la educación, ¿no?, las universidades como trampolín hacia la mala política. ¿Cómo convertir, señor Espejo, se lo pregunto como politólogo que usted es, cómo convertir este consenso en algo positivo, no solo para estas semanas que se nos vienen de segunda vuelta, sino para más allá? Sí, muchas gracias por su amable pregunta. Creo que es uno de los puntos que actualmente estamos trabajando en las distintas organizaciones sociales, civiles, cívicas. Algo ha cambiado en la región La Libertad, empezando por los resultados electorales. De los 27 partidos políticos que han quedado fuera de carrera, varios han tenido presencia aquí en la región La Libertad. El caso de Alianza para el Progreso es sumamente interesante porque demuestra que hay la emergencia de una construcción de pensamiento distinto en la ciudadanía y en las organizaciones, en el ciudadano, la ciudadana común y corriente. Creo que han entendido este pequeño mensaje de que la necesidad, la pobreza, no solo puede ser cubierta
con pequeñas dádivas, sino con propuestas mucho más sostenibles, propuestas que significan lo que dijo nuestra ex ministra Pérez de Cuéllar, ¿no? Creo que lo primero que hay que hacer como gobernante es saber pedir perdón por los errores cometidos, no por quien lo asume, sino en nombre de aquellos que estuvieron antes. Eso me parece fundamental. Eso es lo que nos remite a la famosa Hannah Arendt, cuando ella dice que lo primero que hay que defender en el ser humano es la dignidad humana, la condición humana de las personas. Y creo que por allí va emergiendo algo nuevo en medio de este pantano con presencia de bandas organizadas, integradas por peruanos, venezolanos, colombianos y un grupo de ecuatorianos, por el narcotráfico, por las bandas organizadas, ¿no? Entonces, que actúan hoy en toda la región, y el que no ha sido recogido por las organizaciones políticas y principalmente por aquellas que están hoy en el poder regional. De acuerdo. Yo quisiera preguntarle algo más concreto, que tiene que ver con la pregunta que le formuló Fernando Vivas. Ustedes han vivido un terremoto electoral en Trujillo, ha habido una alteración de la correlación de fuerzas enorme, por una parte respecto del APRA, pero eso ya venía de cierto tiempo, y ahora recientemente con el Partido Alianza para el Progreso, que nació allá, que tiene su dirigencia principal allá y ejercía el gobierno regional de la capital de la región. Y sin embargo, todo el mundo ha aceptado esto. Así es, y eso es el voto. ¿Cómo perciben desde allá los problemas en que nos hallamos en Lima, que ha dado lugar a todo tipo de propuestas, desde golpe de Estado militar, que algunos preconizan directamente, hasta manifestaciones hostiles a las casas de autoridades, y hasta voces que llaman a respetar, esperar, y hacer una auditoría, etcétera? ¿Cómo perciben ustedes, que han vivido su terremoto electoral en paz, respecto al desorden que hay en Lima en relación a el proceso electoral que hemos vivido acá? Sí, muchas gracias, señor Fernando, por su pregunta. Quisiera insistir en lo que usted menciona. Creo que el hecho de una ciudadanía que va despertando, ¿no?, que pasa de una ciudadanía pasiva a una activa, tiene que ver con lo que usted menciona, ¿no? Las reacciones acá han sido de descontento total, ¿no?, de reacciones adversas a las pensadas por el candidato principal, pero que no han desencadenado acciones de violencia política, ¿no? Porque creo que hay capacidad de diálogo en algunas organizaciones y sobre todo capacidad de respuesta organizada en germen, en sembrío a punto de cosechar, ¿no?, como diríamos por acá, por la región. Pero no creo que esto debe ser capitalizado en términos mucho más evidentes, sostenibles. Por eso me parece importante insistir en lo que me parece debería ser una tarea colectiva para adelante. Por un lado, diálogo transformador y sostenible. Segundo, organización de la sociedad civil en diálogo con un nuevo concepto de Estado. Y tres, una propuesta nacional, ¿no? O sea, no necesitamos detener los procesos de esta ciudadanía que se va lentamente posicionando, pero que también necesita el soporte técnico, social, de parte de un Estado que cada vez se distancia en vez de acercarse a la sociedad civil. Muchas gracias por su intervención. Recuerdo que usted es un politólogo, está basado en Trujillo, capital de la libertad. Vamos a hacer una pausa en el momento de oír titulares y regresamos también con nuestros invitados en la mesa a medida que nos acercamos hacia el fin de este programa a las 10
de la mañana. Tenemos todavía casi media hora. Vamos a hacer una pausa entonces y regresamos. Todavía los estamos acompañando en nuestro programa especial de Enfoque los Sábados, dedicado a propuestas para construir el país que queremos. Estamos con un super panel: Jania Pérez Cuellar, ex ministra de Vivienda; Jesús Salazar Nichi, ex presidente de la Sociedad Nacional de Industria; José Luis Pedro Guadalupe, que ha sido ministro del Interior; y en las cabinas de Chiclayo y Trujillo nos acompañan el educador Jesús Paiva y el politólogo Luis Espejo. Ahora le quería preguntar a José Luis Pérez Guadalupe, que como profesor también de la catedrático de la Universidad del Pacífico, ahí han elaborado un conjunto de propuestas para el país que queremos, ¿no? Algunas quizá pasen por el tema de el combate a la inseguridad, que se asocia a la corrupción, que son los dos grandes males y lacras que impiden tener ese país sostenible, del que luego le vamos a preguntar al señor Salazar Nichi. José Luis, ¿puedes resumirnos estas propuestas? ¿Cuáles nos servirían como remate de lo que se ha discutido acá? Mira, muchas gracias, Fernando, por la pregunta. Y justamente se llama así: propuestas de política pública. Acá lo muestro. Okay, son 15 temas que hemos elaborado el año pasado, a mediados del año pasado, 15 propuestas desde la academia, desde la Universidad del Pacífico, 15 temas a la criminóloga colega Lucía Nuñovero y yo hemos planteado justamente el tema de la inseguridad ciudadana. Pero lo que planteamos de fondo, para no ir en el contenido de los temas, sino de fondo, nosotros proponíamos, por ejemplo, se necesita un pacto por la seguridad ciudadana. ¿Pero por qué? Porque nadie va a negar, ningún partido, nadie que gane, que el principal problema es la inseguridad ciudadana. Y ahí planteamos la unidad de los 3 poderes del Estado para llevar adelante un tema que es urgentísimo y que creo que hay consenso general respecto a la gravedad del tema y a lo que se tendría que hacer. Pero esta propuesta partía del hecho de constatar de que no tenemos Estado. Es decir, un legislativo que no llega a 2 dígitos de aprobación. En ese momento, cuando lo hicimos, estaba una presidenta que era un error estadístico, porque no llegaba ni al 3% de aprobación, y un poder judicial que cada vez se quejaba de las leyes que sacaba el legislativo. Es decir, no funcionamos hasta ahora como país. Entonces la idea era justamente unir los 3 poderes del Estado en un punto en el cual hay coincidencia, hay consenso, que es la inseguridad. Pero ya en la conversación y todo, yo creo que ese consenso ya no es un pacto por la seguridad ciudadana, sino un pacto por la gobernabilidad. Creo que es urgentísimo. Tenemos 2, cuando una vez que se defina el Jurado Nacional de Elecciones, la Universidad del Pacífico va a citar a los 2 candidatos, o candidato, ¿okay?, para nosotros presentarle estas propuestas. Porque ¿cuál es nuestra visión? No es que sea izquierda, derecha, arriba, abajo, colores amarillo, naranja, lo que sea. No, es el país. Y yo creo que es urgente, como muy bien decía Jania, ya la polarización y lo que diga, no, todos tenemos que ir como ciudadanía a los 2 candidatos que queden, jalarlos al centro y lograr una propuesta de consenso. Y ahora, técnicamente es la propuesta que nosotros lanzamos desde la Universidad del Pacífico, pero políticamente yo creo que ahí todos los actores tendríamos que intervenir para lograr este consenso, no repetir los errores del pasado. Y no creo que la polarización que tenemos en este momento haga bien. Porque ya, ¿ganaste uno qué? ¿Y perdió la otra mitad del país? No. No se trata de que unos ganen y otros pierdan, ya que es un win-win, todos ganemos en una visión más bien complementaria de todos vayamos juntos. En materia de inseguridad, ¿cómo se les jala al centro? ¿Cómo lidiar, por ejemplo, con el tema de corrupción policial, que lo veo mencionado en varios planes de gobierno? El tema de las organizaciones criminales, la gente lo ve como un tema, entre comillas, empresarial. Lógicamente el móvil es económico, pero quien viabiliza todo eso es la corrupción. O sea, haga los planes que hagas, lamentablemente la policía, por ejemplo, todo el mundo dice, investigación policial, vamos a crear la nueva policía, otra vez volver la pipi, qué sé yo. Pero en este momento, si uno ve, hay más de 800 policías presos en nuestras cárceles. 800. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿de dónde están cayendo más los policías? Antes eran los de tránsito que cobraban. Ahora, la gran mayoría, buen número, son policías de investigación. O sea, ya lo que era una solución sin la policía, ahora ya no solamente la solución, sino es parte del problema. Justamente por el tema de corrupción. O sea, ese es un tema ineludible. Pero se tiene que trabajar con eso
Y yo creo que en general, bueno, yo he analizado, ustedes saben, los planes de gobierno en cuanto a seguridad ciudadana de los partidos. Hay diferencias, pero yo creo que podemos lograr un consenso general. Ya hay un plan Mariano Santos, ya hay diagnósticos hasta por gusto. Yo creo que el punto quizás de quiebre va a ser las famosas leyes pro crimen, ¿okay? Que uno dice que no existe, perdón, llámalo como quieras o no lo llames, pero se tienen que revisar esas leyes que dio el Congreso actual, ¿okay? Y que el Poder Judicial y la Fiscalía desde el comienzo dijeron no va, y ahora la policía puede comprobar que efectivamente le ha quitado dientes, ¿me entiendes?, para morder a la delincuencia. Yo creo que sí, yo soy optimista en partiendo de este tema, hacer un consenso sobre diferentes temas de gobernabilidad del país, pero ahora, bajo el supuesto de que haya la voluntad de hacerlo. De acuerdo, y bajo otro supuesto, que hayamos atravesado esta etapa electoral en la que estamos, que como sabemos nos está enfrentando a un muro, porque acá hay posturas contrarias y exclusiones y amenazas, etcétera, bastante radicales. Hay que buscar una solución a este problema también, claro, es una solución institucional. Tenemos instituciones que tienen que ocuparse de eso, y el Jurado Nacional de Elecciones sobre todo, que es una instancia inapelable. Pero ¿cómo hacemos para que la sociedad acepte este movimiento y no creamos que en la eliminación del otro, en el insulto, hay alguna solución? Nos contestarán sobre esto nuestros dos invitados. Culminaremos con Jania Pérez del Cuellar, pero la palabra la tendrá Salazar Nichi, y escucharemos todavía a nuestro amigo desde el norte, que nos dará su punto de vista para despedirnos. Son las 9:45, hacemos nuestra última pausa antes de entrar al segmento final de este enfoque especial de los sábados, destinado a elaborar propuestas para construir el país que queremos. Ya en el bloque final de nuestro programa especial Enfoque los Sábados sobre propuestas para construir el país que queremos, y precisamente luego de escuchar a todos nuestros invitados ya estamos en esa fase tras sus intervenciones iniciales, queremos escuchar hablar de propuestas. Tiene la palabra el señor Jesús Salazar Nichi, que ha sido presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Ha escrito no hace mucho un libro sobre Perú, país sostenible, con el tema de que una industrialización, un subir en la cadena de valor de nuestro país, que es productor de materias primas, sería una salida ideal. Pero antes que eso, le preguntamos qué propuestas tiene para incentivar este diálogo y encontrar salidas comunes. De acuerdo, Fernando. En efecto, la propuesta es conducir al país hacia el desarrollo y salir de este modelo primario exportador, los cual nos tiene atado a un crecimiento económico, pero no a un desarrollo. Nosotros pasamos de tener un PBI de 34.000 en el 90 a pasar a casi 300.000 ahora en el 25. Es un crecimiento notable, pero que los peruanos no lo sentimos en el desarrollo, más aún en regiones. Ese es el paso y la propuesta que hacemos en el libro Perú, país sostenible. Pero sin embargo, regresando a la realidad y a lo que nos viene pasando, ¿qué podemos hacer en el cortísimo plazo para buscar una salida? Yo pienso un poco, y en el Instituto de Desarrollo Industrial Sostenible, IDIS, del cual presido, estamos haciendo una serie de evaluaciones, lo que el mundo hizo, porque hay que ver qué cosa ha hecho el mundo en situaciones como esa para encaminarse hacia el desarrollo. Y vemos que hay un procedimiento interesante que el Perú ya inició, intentó, pero que está un poco en declive su participación. Países del sudeste asiático, por ejemplo, concertaron un plan de desarrollo y de crecimiento donde, más allá de a quién le tocaba gobernar, siguieron constantemente una política de Estado. Ese acuerdo lo llevaron a una política de Estado. Lo mismo pasó con algún país en Europa, Islandia, por ejemplo, que concertó las fuerzas políticas, los sindicatos, los empresarios, y condujeron a su país hacia el desarrollo. Países de la región, para no irnos tan lejos, como Uruguay, lograron tener política de Estado, como por ejemplo la política de la industria forestal, donde a mí me tocó conversar en una visita oficial con el presidente Pepe Mujica, y él me decía, yo soy de izquierda, pero esto es algo que yo ya encontré. El país pactó a desarrollar ese sector y a mí me toca apoyarlo. Yo soy presidente de todos los uruguayos. Entonces yo digo, caramba, ¿cómo nos falta a los peruanos aprender a pensar en el largo plazo? Somos países cortoplacistas. Nuestras decisiones no van más allá de la visión temporal de una gestión presidencial, que antes era 5 años, mucho tiempo que ya no sabemos cuánto dura una gestión presidencial, pero entonces los planes no pasan de esos 5 años. Y cuando al presidente se le propone hacer cosas de largo plazo, exista.
¿Qué necesitamos hacer entonces, Fernando? Es retomar lo que en algún momento nos sirvió como país, que fue el Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional es un espacio donde estamos representados gremios empresariales, sindicatos, las iglesias, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial. O sea, es el ámbito perfecto. Y los partidos. Y los partidos políticos, por supuesto, representados en el Congreso. Claro, ahora estamos en una especie de... ¿Y ahora quién va, no? Porque ninguno de los que están sentados ahí van a volver a estar, ¿ah? Entonces, eso también es un problema. ¿Cómo recomponemos hoy el Acuerdo Nacional para que nos sirva como esa plataforma y herramienta para encontrar el consenso? Yo diría hay un punto fundamental. En estos países que he mencionado, donde han logrado esos grandes acuerdos que trascienden a los gobiernos, ninguna de estas herramientas dependía del poder político. Mientras que acá necesitamos Mientras que en el Perú Balcázar es una dependencia adscrita a la PCM. Entonces, cada vez que queríamos autoconvocarnos a una reunión, nos decían, pero tenemos que esperar que PCM nos dé la autorización para convocarnos. Yo estuve 2 años en el Acuerdo Nacional, solo participé de 2, y de las cuales la última fue una sesión cortada por la misma presidenta de la República y que hasta ahora no ha continuado. Entonces, si logramos que ese Acuerdo Nacional tenga el peso necesario de concertación de todas las fuerzas vivas de nuestro país, que no dependa del poder político y que gane quien gane, lo decía nuestro amigo José Luis, o sea, no depende de quién ya gane. Ya no se trata de si va a ser la señora que ha llegado primero o los que se están disputando la segunda, o si es de derecha o de izquierda, o quién grita más rápido, más fuerte, o quién se pelea más con más. No, lo que se trata es de ponernos de acuerdo en una sola cosa. Yo creo que hay muchas cosas que nos dividen, pero encontremos un punto en común, llevémoslos a ese Acuerdo Nacional, démosle poder vinculante, porque eso es otra de las cosas. Sí. En el Acuerdo Nacional nos pasábamos días conversando y solamente son recomendaciones. Sí. Muchas gracias, señor Salazar Nichi. Tenemos pocos minutos y queremos escuchar por lo menos palabras breves de 1 minuto de cada uno de nuestros panelistas. Jania, por favor. Fernando, coincido plenamente con lo que ha dicho Jesús, también lo mencionó José Luis cuando habló de pacto. Yo sí creo que el Acuerdo Nacional sigue siendo un vehículo que nos puede permitir organizarnos como sociedad civil y exigir al que entre, da igual quién, llevar y respetar esas 35 políticas que siguen siendo vigentes, ¿no? Yo sí creo que siguen siendo vigentes, pero igual coincido que habría que hacer varios ajustes y para mí uno medular es que el acuerdo, y sí creo que es importante descentralizarlo y generar pequeños acuerdos en las macrorregiones, por ejemplo, donde está, digamos, donde se teje también el Perú. Y concluyo con algo que me parece importante y por qué el Acuerdo Nacional puede ser un instrumento interesante. Según el estudio y la encuesta de Edelman sobre el Trust Barometer, 77% de los peruanos tiene una mente insular. ¿Qué significa? Que no confía en el otro. Y no quiere confiar en alguien que es diferente a uno. Por eso espacios como Soy, L+1 y otros, inclusive en los que yo pertenezco, somos los mismos. Entonces no logramos, hemos hecho como grupos de iguales, pero aquí el truco es cómo nos empezamos a reunir con los que son diferentes a nosotros. Y el Acuerdo Nacional es un ejemplo. El otro ejemplo que me parece interesantísimo es esta negociación colectiva que tiene Capeco con la Federación de Construcción Civil, que desde hace más de 20 años siguen todos los años trabajando y han logrado acuerdos importantísimos, ¿no? Entonces, el truco no es solamente organizarnos entre iguales. El truco es trabajar con inteligencia colaborativa y en estas encuestas aparece que el 59% de los peruanos quiere diálogo, quiere concertación. Gracias, Jania. Vamos a Chiclayo. El señor Paiva antes recordó que la manera como ustedes denominan a su ciudad capital es la capital de la amistad. Y acá nos están hablando de un país de gente que desconfía, no solamente de las instituciones, sino entre nosotros. ¿Cómo podemos enfocar este problema en vista de que la desconfianza, según nos ha explicado la encuesta Edelman, citada por Jania Pérez de Cuellar, ve que esto se agrava en nuestro país? Señor Paiva, lo escuchamos brevemente, por favor. Basadre señalaba que el Perú es más grande que sus problemas. En definitiva,
es en medio de las crisis que podemos identificar oportunidades. Estamos frente a un desafío grande que a partir de la construcción de los consensos, pero también asumiendo responsabilidades desde la sociedad civil. Y yo tengo una confianza desde el fuero al que vengo desarrollando mi labor profesional, como es la educación, que es la verdadera transformadora de una sociedad. Mandela decía que la educación es el arma más poderosa para transformar el mundo. Muchas y eso es lo gracias, que quiero señor para mi Paiva. país. Palabras finales del señor Espejo desde Chiclayo. Queremos que desde Trujillo, perdón, que nos hable otra vez sobre esta confianza que usted tiene en la resistencia de la sociedad civil. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que la resistencia tiene una base, que es justamente creer que hay un proyecto pendiente, creer de que es posible democratizar el país, pero para eso hay que cambiar conceptos principales como el hecho de hacer política. Hacer política no es hacer la práctica del irrespeto, del insulto, de la falta de consideración de la dignidad, sino que es el hecho de la vida cotidiana. Política se construye desde la cultura, desde la organización simple y llana, desde lo que es en el campo, en el Ande, ¿no? Allí conozco bien la experiencia de CEDEPA Norte, que trabaja con aproximadamente 5.000 productores. Creo que es por ahí donde se va tejiendo muchas confianza. Gracias, y lo esperamos aquí en Lima con usted la próxima vez para poder hablar más ampliamente. Las palabras finales la tiene el señor José Luis Pérez Guadalupe, que como de costumbre intentará hacer una síntesis entre la teología y la criminología. Entre el bien y el mal. Y muchas gracias. Yo creo que tenemos que dejar de trabajar en base a intereses para centrarnos en base a objetivos y objetivos comunes. Yo creo que las elecciones lo que nos han enseñado ahora es que el modelo Acuña, modelo Luna, no van más. La conjunción de intereses particulares, individuales y algunos malsanos no quiere decir que refleja un interés común. No. Y todos los votos ya nos dijeron que no va. Creo que tenemos que dejarnos nuestros propios intereses y pensar en objetivos comunes que nos hagan bien a todos los peruanos, de izquierda, de derecha, de lo que sea. Yo creo que tiene que ser una política, el gobierno que venga, que creo que ha sido el consenso de esta mesa, plantear objetivos comunes por el bien de todos, más allá de Lima provincia, más allá de norte, sur, más allá de izquierda, derecha, más allá de pobres o ricos. Creo que la consigna es el Perú, y termino con la frase que decía Manuel González Prada en el discurso del Politeama: ninguna generación ha recibido deberes más sagrados que cumplir ni errores más graves que remediar. Y creo que estamos en esa situación. Muchas gracias. Ha llegado la hora sagrada de Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, que va a entrar esta vez ya para hablar sobre el Evangelio y sobre temas espirituales y religiosos. Muchas gracias a ustedes por mantenernos pegados a la tierra y querer que la tierra no se vuelva el cielo, pero que mejore un poco y se aleje del infierno. Muchas gracias y muy feliz fin de semana. Y gracias, Fernando, por la invitación. 2 de mayo. Para los que se acuerdan de esta fecha patriótica. Gracias por su sintonía, que tengan un buen fin de semana, y después de la pausa conversaremos con el señor Carlos Castillo, que ya se halla en el local de RPP. Un gusto compartir contigo, como siempre, Fernando. Gracias, lo mismo. Conmigo será hasta mañana en Ampliación Noticias.